Amén y amén. Bueno, así damos inicio en esta noche, hermano. Vamos con la materia Doctrinas Bíblicas 2 y en esta noche vamos a arrancar una nueva doctrina, hermano. Esta noche vamos a arrancar una nueva doctrina con respecto a lo que es la doctrina de la soteriología. Una doctrina importantísima, una doctrina poco conocida en algunos aspectos, hermano, pero muy importante. Mire, lastimosamente nosotros muchas veces no conocemos esta doctrina o la manejamos mal. Pero a la luz de la palabra, hermano, y a medida que Dios nos permita, vamos a ir conociendo esta doctrina tan importante que es la doctrina de la soteriología. Con las disculpas del caso que no enciendo mi cámara y es por el hecho de tener el teléfono lo más cerca posible para que usted me pueda escuchar bien en esta noche. Ya cuando baje la lluvia, pues vamos a estar con normalidad. Ok. Le decía que la doctrina de la soteriología es una doctrina muy poco conocida en algunas áreas y es a la doctrina que también se le han hecho muchos agregados. Y algo que yo quiero, hermano, porque nos va a servir de beneficio a todos, es sacarnos de nuestra mente la denominación. Si usted va a ser estudiante de teología, no puede esclavizarse de una denominación. ¿Son malas las denominaciones? No, por el contrario, son buenas porque nos dan identidad. Pero no podemos basar la teología en manos de una denominación. Por eso el seminario es interdenominacional. ¿Por qué? Porque aceptamos todas las denominaciones, porque el enfoque del seminario es ser bíblico, no denominacional. ¿Su servidor pertenece a una denominación? Sí. ¿Su servidor abraza una denominación? Sí. ¿Los otros maestros del seminario pertenecen a una denominación también? Exactamente. Pero algo que hemos entendido, comprendido y efectuamos nosotros dentro del seminario es que es un seminario bíblico. Por eso el nombre, hermano, Seminario Bíblico Esdras. ¿Por qué? Porque no nos basamos en una denominación, nuestra teología, sino nos basamos en la Biblia. Habiendo dicho eso, y por eso le decía, yo quiero que tenga un panorama amplio, dejando de un lado la denominación, porque si usted y yo dejamos de un lado la denominación y no volvemos, vamos a poder llegar a un común acuerdo. Y vamos a sacar muchos paradigmas que se nos han enseñado con respecto a la salvación. Vamos a sacar del medio también muchos dogmas que se nos han enseñado con respecto a la salvación. Y usted a la luz de la palabra va a entender y a comprender la correcta doctrina de la soteriología en base a una correcta interpretación basándonos en la gramática griega. Ok, vea, hablemos un poco de la soteriología. El Señor Jesucristo, el Mesías, por su muerte expiatoria, compró la salvación del hombre. Vea qué interesante. Vea cómo arranca, hermano. La muerte expiatoria. ¿Qué es expiatorio? Ya lo vimos. ¿Se acuerda que vimos el tabernáculo y la fiesta del Eterno? ¿Se acuerda que llegó esa materia conmigo? Ahí vimos las
ofrendas expiatorias, que alguien pagaba por algo. Había una restitución, un cambio. Dice mi hermano aquí, Molina, soteriología es la doctrina que estudia la doctrina de salvación. Es correcto, mi estimado. Es correcto. Vea, por la muerte expiatoria, el Mesías compró la salvación del hombre. ¿Y cómo la compró? Pagando él el precio. Entonces, ¿a quién le pertenece la salvación? Al Mesías. De ahí, hermano, destronamos ya un montón de denominaciones que dicen, no, es que se tiene que bautizar en nuestra iglesia. No, es que tiene que hacer la Santa Cena en nuestra iglesia. Hay iglesias que son de comunión cerrada. ¿Qué quiere decir eso de comunión cerrada? Que si usted aceptó a Cristo en otra iglesia o se bautizó en otra iglesia, no puede tomar la Santa Cena en esa iglesia, porque no se ha bautizado bajo sus lineamientos. Esa es una iglesia de comunión cerrada. Y están las iglesias de comunión abierta que permiten que usted pueda participar de las cosas sacras sin necesidad de haber sido bautizado en esa iglesia. Entonces, para arrancar, hermano, entendemos que Jesús fue quien compró la salvación del hombre por medio de su muerte, por medio de su sacrificio. Entonces, el primer punto, hermano, así de entrada, es que el dueño de la salvación es Jesús, porque él la compró. No le pertenece a nadie más. No es el hombre el que decide quién es salvo o no. No es la iglesia el que decide quién es salvo o no. No es el pastor el que condena. No es el pastor el que dice, el hermano ya perdió la salvación. El hermano anda en pecado y ya perdió la salvación. Discúlpeme, a menos que él haya comprado la salvación. Pero por su muerte expiatoria fue el Mesías quien la compró. Las verdades relacionadas con la aplicación de la salvación pueden reunirse en tres grupos. Vea qué interesante. Las verdades relacionadas con la aplicación, vea este término, con la aplicación de la salvación pueden reunirse en tres grupos. ¿En cuáles son? La justificación, la regeneración y la santificación. Estas verdades están relacionadas a la salvación. Es decir, una persona no puede ser salva si no ha sido justificada, si no ha sido regenerada y si no ha sido santificada. ¿Ve qué importante esto? Una persona no puede decir que es salva si no ha sido justificada, si no ha sido regenerada y no ha sido santificada. Y si quiere, por ahí le pone pregunta de examen. Las verdades relacionadas con la aplicación de la salvación pueden reunirse en tres grupos. ¿Cuáles son? Y usted me va a contestar. La justificación, la regeneración y la santificación. Ya vamos a ir viendo una por una, hermano. No se preocupe. Ya vamos a ir viendo el concepto de cada una de ellas. En su material, hermano, para los que recién van ingresando, en su material estamos en la página número 19. Página número 19. Creo que es exactamente la que ustedes tienen también. Página número 19. Ahí es donde estamos. Ok. Vea. Ya que vimos que la salvación es producto de la justificación, de la regeneración y de la santificación, vamos ahora a conocer las verdades relacionadas con la aceptación de la salvación. Lo que vimos anterior fue la aplicación de la salvación. ¿Cómo se aplica? Hoy vemos cómo se acepta la salvación. ¿De parte de quién? De parte del hombre. Es el hombre, hermano,
el que acepta la salvación. Es el hombre en base a su capacidad de elección, es el hombre en base a la capacidad de decisión, es el hombre en base a la capacidad de voluntad que él tiene de elegir, es que decide si ser salvo o no. Recuérdese que Dios nos dejó algo, no libre albedrío, ya le he explicado, la palabra no la menciona. Dios nos dejó algo que se llama voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La capacidad de decidir. Usted y yo tenemos capacidad de decidir. Usted en esta noche tuvo la capacidad de decidir si entrar o no entrar a clase. Eso es voluntad. Usted en esta noche tiene la capacidad de poner atención o no poner atención. Eso es voluntad. La salvación es también por medio de la voluntad del hombre. Dios no obliga a nadie a ser salvo. ¿Y cuáles son la aceptación de la salvación? ¿Cuáles son estos pasos? Primero, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Segundo, la fe. Y tercero, la obediencia. ¿La obediencia a quién? A la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. Primero, un arrepentimiento genuino. Después de arrepentirme, eso produce en mí una fe. Una fe pensante. Y cuando ya les he explicado a qué me refiero a una fe pensante, es una fe que razona. Que yo digo, yo soy salvo por esto. Yo creo en Dios por esto, con argumentos. Eso es una fe razonable. Entonces, cuando yo tengo fe, razono y veo lo malo y lo bueno, y eso me lleva a una obediencia. ¿Ves qué bonito se va armando el paquete? Primero lo que produce en el hombre es el arrepentimiento. ¿De qué? De sus obras malas, de su estilo de vida, de que yo me arrepentí y acepto a Jesús en mi corazón y abro mi vida. Yo estoy produciendo algo. ¿Qué es lo que me motiva a hacer eso? La fe. ¿La fe en quién? En Jesús. La fe en Dios. Y cuando yo tengo fe, yo leo lo que la Biblia dice, que es mi manual de vida, y yo leo las normas y reglas que están ahí. Y como yo quiero ser salvo y ser un hijo de Dios, y ya me arrepentí de mis obras anteriores, lo que yo voy a hacer ahora es ser obediente. Es un proceso ontológico, hermano. Es una unión la uno de la otra. El arrepentimiento lleva a la fe y la fe lleva a la obediencia. Si yo tengo fe, yo voy a creer lo que la Biblia dice. Y si yo creo lo que la Biblia dice, yo voy a ser obediente a lo que ahí está. No hay donde perderse. Te lo voy a repetir. Si yo me arrepiento y tengo fe, esa fe produce un cambio en mí. Y uno de los cambios es creer en lo que la Biblia dice. Y si yo creo en la Biblia, yo voy a ser obediente a lo que ahí está. Veamos algunas generalidades. Esto que yo le estoy mencionando, usted lo tiene ahí en su material. Ahí está, hermano. No necesita copiarlo. Ahí está en el material. Lo que sí puede anotar son las ideas que yo voy dando, porque eso no está dentro del material. Lo que sí trate de poner atención y agarre lo más que pueda lo que yo digo. Ok. Veamos algunas generalidades. Veamos el uso o los usos de la palabra sotería. De la palabra sotería. Ok, el término soteriología, que es la doctrina que estamos viendo, se deriva de la voz griega soter, que quiere decir salvador. Un soter es un
Salvador. Por ende, la soteriología es aquella división de la teología general o de la teología sistemática que trata la obra principal de Cristo, es decir, la redención por su sacrificio, la salvación de nosotros. ¿Cuál fue la obra principal de Cristo? La salvación. ¿Cuál fue el propósito por el cual apareció Cristo? La salvación. ¿Cuál fue el propósito en que Él fuera encarnado? La salvación. ¿Cuál fue el propósito de su ministerio en la tierra? La salvación. ¿Y cuál fue el propósito de su sacrificio? La salvación. ¿Cuál fue el propósito de la resurrección? La salvación. ¿Y cuál fue el propósito del cual Él se fue al Padre? La salvación. Ve que es hermoso, hermano, cuando estamos estudiando la palabra ya de una forma razonada, dejando a un lado el emocionalismo y dejando a un lado el sentimentalismo dogmático y denominacional. Y nos centramos a lo que la Biblia dice. En todos sus usos, el contexto determina el sentido de la palabra y a qué tipo de salvación se refiere la palabra sotería. Mire, algo que yo quiero que le quede claro. Para el hebreo, que fueron los autores de la Biblia, la salvación iba más allá de una salvación espiritual. No mucho más allá, ¿no? Mucho más allá que eso. Mucho más allá que eso. Mire, para que tenga una idea, usted ha escuchado que los hebreos tienen una forma muy peculiar de saludarse. Cuando ellos se ven dicen shalom. Cuando se despiden igual shalom o un salud shalom. Y se nos ha enseñado hasta cierto punto erróneamente que shalom significa, muchas veces se nos ha enseñado que shalom significa paz. Bienvenido, bienvenido. Exacto. Tiene tantos significados, hermano. La palabra shalom es una palabra tan amplia, pero tan amplia, que cuando se refiere a la salvación, para el judío, la salvación iba más allá de algo espiritual. Y mire, cuando usted lea en la Biblia que el Mesías le dijo a la gente, tu fe te ha salvado. Se lo dijo a los enfermos. ¿Por qué no le dijo te ha sanado? Sino que le dijo te ha salvado. Y nadie, hermano, hizo la confesión ni la oración de fe ahí va. Vea que nadie dijo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Creo que eres, no estoy diciendo que esto está malo, no. Pero ¿por qué Jesús decía te ha salvado? Y no decía tu fe te ha sanado. Ahorita explicamos. Excelente, hermano Sergio. Porque para el judío,
cuando usted decía la salvación, para ellos incluía, oiga bien lo que incluía para el hebreo, la salvación espiritual, salvación de los enemigos, salvación física, es decir, de enfermedades, salvación económica y salvación de sus enemigos. Todo eso recurría, hermano. Hay un salmo hermoso que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces estar confiado. ¿Sabe qué es eso? Como cuando un bebé se duerme. Él se relaja y deja todo en las manos de sus padres. Él no se complica la vida, ¿no? Cuando el salmista escribe esto, él está diciendo: no importan los problemas que yo tenga. Y si usted lee el salmo hermoso, hermano, no está hablando de que no le está pasando nada. Está hablando de una oración de confianza. Pero él está diciendo: no importa lo que esté pasando, porque yo estoy confiado en él. Yo estoy confiado en que él va a hacer algo. Entonces, cuando el Mesías decía: tu fe te ha salvado, no estaba hablando de decir que más salvación como nosotros la creemos ahora. Él iba más allá, hermano. Está diciendo: tu fe, porque tú creíste, tú has sido salva de tus enemigos. Tú has sido salva económicamente, espiritualmente. Tú has sido salva de tus enemigos. Por eso la palabra salvación va más allá, hermano. Y por eso va más allá de repetir una oración también. Porque la salvación en Cristo nos trae todos esos beneficios. Salvación económica. Porque para el judío no existía, hermano, ser esclavo de otra nación. Y por eso, si usted ve, una de las naciones más prósperas del mundo, si tienen la mejor inteligencia en lo que es armas. Ellos entienden esta parte, hermano, y la declaran, la creen. Hermana Rosanda, ¿la escuchamos? Dios les bendiga, pastor y compañero. Yo antes creía que cuando el Señor Jesús les decía así y los sanaba, era porque Él venía primero a salvar y después a sanar. Por eso pensaba yo que, pero qué bonita esta explicación que nos ha dado. Gracias. La orden es interesante, hermano. Sí, mire, por eso cuando entendemos a la luz de la cultura, es increíble. Y si usted ve, por eso los salmos, hermano, cuando hablan, ellos hablan de la salvación de los enemigos. Ellos hablan de la prosperidad. Ellos hablan de la sanación física, de la sanación espiritual, porque para el judío va más allá, hermano. Nosotros nos dicen salvación, lo que nos imaginamos, el cielo, de un solo. Pero no nos imaginamos lo demás de la salvación. Entonces, cuando el Mesías viene y les dice: hey, tu fe te ha salvado. Eso se lo dijo a la mujer del flujo de sangre. No le dijo: te ha sanado, porque hubiera quedado corto. Te ha salvado. Te salvó espiritual, física, emocional, económica. Ya no le vas a ir a pagar a los médicos. Te libró de tus enemigos. Tal vez no tenía enemigo físico, pero tenía un enemigo de su cuerpo. ¿Por qué cree que mandaban los jueces? Porque necesitaban una salvación. Porque cree que la gente gritaba, hermano: Hosana, sálvanos. Ellos no estaban clamando una salvación espiritual. Que estaban clamando una salvación de el yugo de Roma, del Imperio Romano. Por eso le decían al Mesías: Hosana, Hosana.
Sálvanos, sálvanos, salve, sálvanos de la tiranía. Porque como él era un Mesías, y usted sabe que la palabra Mesías, ya lo hemos explicado, es un salvador, un militar, le clamaban la salvación. Porque sabía que los iba a salvar de sus enemigos. Interesante, hermano. Interesante. Sigamos, sigamos. Ok, ya que explicamos esto, hoy vamos a entender un poquito más los versículos. En todos sus usos, el contexto determina el sentido de la palabra y a qué tipo de salvación se refiere la palabra sotería. Cuando digo a qué tipo de salvación se refiere, es a la que hemos aprendido. Vayan conmigo, por favor, Hechos capítulo 7, versículo 25. Vamos a hablar acerca de la salvación de la libertad de la esclavitud. De la libertad de la esclavitud. Hechos 7, 25. Hechos capítulo 7, versículo 25. Hechos capítulo 7 y versículo 25. Vamos a ver, hermano, los distintos tipos de sentido que se le da a la palabra salvación o sotería. Hechos 7:25, vea lo que dice la palabra de Dios. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no la habían entendido así. Ahí está la palabra soter. En Hechos 7:25, donde se menciona la palabra libertad, ahí se ocupa la palabra soter. Sotería. Para los que tienen la Eastword o los que tienen la concordancia Strong, la pueden buscar y ahí les va a aparecer la palabra sotería, donde dice libertad. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? Libertad de sus enemigos. Libertad de la esclavitud. Veamos una más. Hechos 15:11. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Aquí está hablando de una salvación eterna. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Y aquí la palabra salvos, salvación, ocupa la palabra soso, la que le he puesto ahí en la pantalla. Palabra soso. Está hablando de una salvación eterna. Veamos la salvación física. Hechos 27:34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de nosotros, de vosotros, perecerá. Bienestar físico, por vuestra salud. Veamos uno más. Lucas 1:7. Lucas 1:7. Lucas 1:7, 1:17. Bueno, vamos a corregir ese dato. Ok, veamos. Hebreos 11:7.
Voy a corregir el dato de Lucas, hermano. Se lo voy a corregir después, se los mando. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hablando de una salvación física. Veamos la salvación del alma. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí bien claro, hermano. Aquí ya está hablando de una salvación de alma. Y Judas capítulo 3, Judas, perdón, versículo 3. Judas, versículo 3, habla acerca de la salvación eterna. Amados, por la solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, está la común salvación, la que es común de todos. ¿Cuál es nuestra salvación común? La que tenemos entre todos, la salvación eterna. Que todos los que estamos en esta noche escuchando esta clase, vamos a ser salvos por la misericordia de Dios. Ok, avancemos. Y aquí entramos en materia. Miren, la salvación es la obra perfecta de Dios. Es la obra, ¿qué dice? Perfecta. Es la obra perfecta. Y si algo es perfecto, no necesita más nada, hermano. ¿Cómo está? Dice, no, eso está perfecto, no lo toque porque está perfecto, si lo toca la ruina. Entonces, la salvación es la obra perfecta de Dios a favor del hombre, rescatándolo del pecado en todas sus manifestaciones y consecuencias a través del mérito único y exclusivo del sacrificio vicario, es decir, en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Nos libró del pecado. Yo le hago una pregunta a usted en esta noche en base a lo que hemos visto ahí. No me conteste. Si dice que la salvación es una obra perfecta en base a el único mérito de la salvación es el sacrificio de Cristo. Ahora yo le hago una pregunta en esta noche y no me conteste, solo contéstese usted solo. ¿Verdad que no se le puede agregar nada a la salvación? ¿Verdad que no hay obra que nosotros podamos hacer para ser salvos? Entonces, ¿por qué le damos la vuelta? Y cuando alguien dice algo, ya perdió la salvación. Si nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Si el sacrificio y el mérito es de Él. Y ya vamos a entrar más en detalle, hermanos. Y esto se va a poner más bueno. Y ahorita habla el dulcito, estamos bien. Ok, hablemos de la gracia redentora. ¿Qué gracia? Un favor inmerecido. Redentor. Redimió. Lo compró, lo agarró, lo hizo de él. Vea qué interesante esto. ¿Qué es la gracia redentora? Es el inmerecido favor de Dios hacia el hombre en su estado de pecado y
culpa que se manifiesta en el perdón del pecado y la liberación de la pena merecida. ¿Merecíamos nosotros ser salvos? No. Sí, dice que es el favor inmerecido. Es decir, no lo merecíamos. Por poner ejemplos. El hermano Marquito, la hermana Anita, hermano Walter, hermano Juancito, hermano Utualito, hermano Huracán, hermana Yolanda, hermana Rosenda y así sucesivamente. Por Isaac Chambe, todo. Nadie merecíamos ser salvos. Nadie. Es que no lo merecíamos, hermano. Porque estábamos en un estado de pecado y culpa. Porque vivimos en un mundo donde el príncipe de este mundo, que es el que gobierna, nos hace convivir en un mundo lleno de pecado. Vaya conmigo a la palabra. Hoy vamos a entrar en algo más hermoso. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8, 9. Este es el versículo más hermoso de la salvación. Vea lo que dice. Porque por gracia. Ya vimos que la gracia es un favor inmerecido. Porque por el favor inmerecido somos salvos. ¿Por medio de qué dice? De la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Qué dice? No por obra. Si quiere, subrayelo con tinta china, hermano. En rojo. No por obras. Para que nadie se gloríe. Entonces, si la salvación no la obtenemos por obras, porque hay gente que dice que por obra la salvación la pierden. No, es que si no usa la mantelina no es salva. No estoy en contra de nada de lo que estoy diciendo, no. Estoy hablando bíblico. Por eso le digo, vamos a dejar a un lado las denominaciones. Yo las respeto todas, hermano, y respeto el trabajar de cada iglesia. Pero no por eso voy a dejar de hablar lo que la Biblia dice. No, es que no puede venir en pantalones porque eso es pecado, eso es del diablo. Aquí está hablando que la salvación, nosotros no podemos hacer nada por ello. Es que esos aritos de oro son del diablo, hermano. Es que si la mujer se pinta, es que si se corta el pelo. Como hay algunas denominaciones que yo las conocí, no que me las han contado, yo las conocí, que no se podían echar ni de sobrante, hermano, porque eso era del mundo. Ya se imaginará el patín que se sentía en el culto a las 3 de la tarde, donde el calor pegaba con todo. De aquellos que ocupan unos vestidos, como dice por ahí mi hermana, pliciados, son paletoneados. Si no ofrenda, pierde la salvación, como dijo una maestra por ahí, que tiene que ofrendar, porque si no, le debe a Dios. Y usted, ¿y cómo la pintan, hermano? Y si usted le debe a Dios, usted sabe que los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Y que no. Yo le pregunto. Entonces usted me va a decir, entonces cualquiera puede vivir como quiera. No. No. Pero si la Biblia dice, hermano, es que mire, el portarnos bien no es para salvarnos. Debe sacarse eso de la mente.
El portarnos bien no es para salvación. El portarnos bien es por amor a Cristo. Es porque es el reflejo de ser cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano se porta bien. No es porque no es por obras que va a ser salvo. No es que, yo me porto bien porque así gano mi salvación. Entonces no hagas el testigo de Jehová. Yo me porto bien porque el cristiano se porta bien. Yo no digo malas palabras porque el cristiano no las dice. Yo no robo porque el cristiano no roba. Yo no miento porque el cristiano no miente. No es porque por eso estoy haciendo méritos para ser salvo. Veámoslo nuevamente. Porque por gracia sos salvo. Y lo juntamos con la parte de abajo, no por obra. Ahora, les pregunto yo a ustedes esta noche, en base a estos versículos, ¿por el comportamiento de una persona puede perder la salvación? No me conteste, conteste si usted solo. Y vuelvo y repito. Entonces podemos hacer lo que quiera, pastor. Entonces puedo fornicar, puedo adulterar. No. No. El portarse bien es una evidencia de que Cristo ha transformado nuestra vida. Es la evidencia de que Cristo habita en mí. Pero no es porque por eso yo me voy a salvar. Por nuestro testimonio, ¿no? Mire, ¿qué me sirve, hermano, andar la camisa abotonada hasta el cuello y la manga hasta la muñeca? Y mi corazón está más negro que la noche que se perdió la vaca. ¿De qué me sirve andar la gran falda hasta arrastrándole, hermano? Si así de larga tiene la lengua también la gente. Es que vemos el exterior. Y si llega una hermana en pantalón a la iglesia, la crucificaron. No le conocen el testimonio. Ser luz ante los demás. Correcto. ¿Y cómo vamos a hacer luz? Con nuestro comportamiento. Con nuestro comportamiento. Yo ya le he dicho, hermano, hay gente a nuestro alrededor que la única Biblia que va a leer es nuestro testimonio. Es la única Biblia que van a leer, porque quizás son ateos, hermano. Pues dejemos que sean ateos. Simple y sencillamente no son cristianos. Usted sabe que el link con que un cristiano cuesta que lea la Biblia, hermano. Ahora no digamos un inconverso. Un inconverso es difícil que lea la Biblia. Es raro, hermano. Raro el inconverso que diga yo leo la Biblia. Es raro. No digo que no exista, no. Es raro que haya un inconverso que lea la Biblia. Si ya le digo, si nosotros siendo cristianos se nos olvida muchas veces. Entonces, esta gente, hermano, ¿cuál es la única Biblia que cree que van a leer? Su testimonio y el mío. Y de nada nos va a servir, hermano, andar por ponerle ejemplo, hermano, no estoy en contra de eso, por ponerle ejemplo, que es lo más común. Andar con la corbata, andar con la manga larga, andar con la mantelina, andar con la falda larga, andar con esto, andar con lo otro, y odiamos. Y somos hipócritas. No funciona así. El que no es salvo es porque nunca ha conocido a Dios y Dios no está en él. Así pueden ir y hasta servir a Dios, pero si no han conocido en realidad jamás serán salvos. Jesucristo lo dijo, nunca os conocí. No, yo no los conozco. Señor, pero yo pasaba en el culto, sí, pero nunca te conocí, nunca tuvimos una relación personal. Si así como que yo le pregunte a usted, ¿y usted conoce al presidente de la República? Sí. ¿Y el presidente lo conoce a usted? No. Entonces no hay una amistad. Lo mismo es con Dios. Exactamente lo mismo. Decimos amar a Dios,
Decimos respetarlo. Y cuando hablamos de Dios, hermano, no, hombre, si hasta la lengua se nos traba. No, si es lo más santo, lo mejor. Pero ayer nos fuimos a acostar y ni siquiera oramos. Pasamos todo el día sin hablar con él. Es que es bien incongruente, hermano. Es incongruente muchas veces. Mire, le voy a dejar una tarea ahí en su material. Ahí en su material, página 19, dice terminología bíblica relacionada con la obra de Cristo. Y hay varios términos. Por ejemplo, expiación, remisión, culpa, justicia, justificación, pena, castigo, propiciación, reconciliación, vicario. Va. Todo eso usted lo va a averiguar y lo va a escribir, ya sea en la separata o en un documento en Word, como usted lo quiera, si digital, si lo quiere, ¿cómo se llama? A mano, como usted quiera, hermano. Pero hágalo. Y me lo manda. ¿Cuándo a más tardar? El próximo viernes. Perdón, el próximo miércoles. El próximo miércoles tienen 8 días para entregarlo. No hubo un arrepentimiento de corazón, hermano Molina. No lo hay. No lo hay. Mire, yo ya le he dicho y lo he comentado varias veces. Para mí, el ser cristiano, y perdóneme el ejemplo que le ponga, perdóneme el ejemplo burdo quizás que le voy a poner, y si le suena chocante por no ser religioso, el ejemplo, perdone. Pero para mí, ser cristiano, hermano, es como ser aficionado a un equipo de fútbol. O es o no es. Yo ya le he dicho, yo desde los 7 años, tengo 43, desde los 7 años soy aficionado al Firpo. Y el Firpo ya bajó como 2 o 3 veces. Allá en las polvosas han andado jugando, hermano, en la segunda división. Pero cuando me han preguntado, ¿y usted de qué equipo? Del Firpo. ¿A qué equipo le va? ¿Al Barça o al Madrid? Al Firpo. Y descendió, hermano. Nunca me he puesto una camisa yo que no sea del Firpo, ni del FAN, ni de la Alianza. Dios me guarde de eso. Mire, no sé, no, ¿por qué? Porque yo soy del Firpo. Lo mismo el cristiano. O nos ponemos la camiseta de cristiano o no nos la ponemos. Pero no se puede jugar. O somos o no somos. Si eso es como cuando uno está embarazada. O está o no está. Decía un hermano una vez, es que cuando empecé a salir embarazada, no, si ya estaba, hermano, ya estaba embarazada, no es que empezó, ya estaba. O es o no es. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Ojo, decir que somos de Cristo no estamos diciendo que somos perfectos y no vamos a pecar nunca. Pero tampoco vamos a ser esclavos del pecado, hermano. Ana Rosenda, la escuchamos. Ahí podría caber lo que la gente dice, bueno, usted se salió de la Iglesia Católica, entonces ahí podría caer eso también en lo que usted está diciendo. Entonces nunca lo fue. Claro, claro. Es que o somos o no somos. O somos o no somos. Porque Mire. esta señora que le digo, perdón, me Ajá, dice, dele. igual a Martín Lutero, Martín Lutero, el error de la Iglesia Católica es que lo sacó. Si no lo hubiera sacado, él bien se seguido siendo monje, siendo católico, o sea, digamos, siendo monje, pues. Pero excomulgaron. Al final Martín Lutero murió siendo monje siempre. Interesante. Gracias, hermana Rosena. Mire, yo le hago la pregunta a usted en esta noche y contéstese usted solo. ¿Es cristiano usted? Y en base a convicción, no en base a comportamiento. Porque
porque todos pecamos. Ahora, vuelvo y repito, no con eso quiere decir, hermano, pues entonces como soy cristiano y como soy salvo, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, porque me voy a someter a. Yo me voy a someter a las normas de vida de que Dios dice. Pero normas que él dejó, no como los fariseos, hermano, que empezaron a agregarle a los escritos, a Torá, que de 613 hicieron 21,000 preceptos, que crearon los takanot. Ya vio conmigo esa materia usted, vida de Jesús, que ellos tenían la potestad de cambiar hasta la ley de Dios. A eso se llamaban los takanot. Yo le pregunto a usted en esta noche, hermano, y por eso usted puede medir las iglesias. ¿Por qué salva a una persona? Por obediencia, por fe, más nada menos nada. Entonces, ¿por qué le queremos poner a la gente carga? ¿Dónde dice en la Biblia que si usted va en pantalón a la iglesia usted no es salvo? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que si usted usa aritos no es salvo? Y no me vayan a usar versículos, sepa lo que va a, sepa cómo va a argumentar. Porque no me va a decir, pero es que la Biblia habla de peinados ostentosos y que la vanidad, sepa lo que va a hablar. Veamos un ejemplo tan fácil y tan sencillo, hermano. El ladrón en la cruz. Acórdate de mí cuando empeces a reinarle. Si le dijo que acordara de él cuando empezara a reinar, ¿qué le estaba diciendo? Yo creo que vos vas a reinar. Yo creo que tú eres diferente. Yo creo que tú eres el Mesías. Eso explícitamente se lo estaba diciendo. Por eso Jesús le dice, de cierto te digo, hoy vas a estar conmigo. Y ese hombre no pasó los 3 años con el Mesías como lo pasó Judas. La fe es la que salva, hermano. Judas pasó 3 años. 3 años. Dicen ahí los historiadores. Yo difiero con eso. No fueron 3 años. Pero bueno. Pasó siendo entrenado por el Mesías. Vio los milagros. Pero ¿y qué pasó? Se terminó suicidando. Terminó entregando. Por ahí decían, y esto hasta yo lo repetí, hermano, y por eso cuando me acuerdo las burradas que yo decía me da cólera conmigo mismo. Judas nunca le dijo Señor, le decía maestro. Cuando yo me acuerdo que repetía eso me da cólera conmigo mismo, hermano. Por eso Judas nunca fue salvo, porque le decía maestro, no le decía, no le decía Señor. No tiene nada que ver, hermano. Judas le decía maestro porque lo estaba viendo en un nivel mucho más alto. Judas le decía maestro porque para Judas era lo máximo. No es porque no creía. Y a pesar de eso, Judas hizo destrozos. ¿Cuál fue la diferencia? Si usted ve, usted analiza la vida de Judas y la de Pedro. Pedro lo negó. Pedro sí realmente dijo, no lo conozco. No, yo no soy de ellos, no. Y empezó a maldecir. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que había algo en Pedro que martillaba su corazón y no lo dejó en paz, y dice que fue a llorar, a hablar con Dios directamente, no como Judas, que se fue donde los sacerdotes a buscar el perdón con los hombres. Y por eso, hermano, la iglesia no perdona a nadie. La iglesia no le da la salvación a nadie. La iglesia no tiene la potestad
ni de excomulgar, ni de expulsar, ni decir este es salvo y este no es salvo. Eso le pertenece únicamente a Dios, no a la iglesia. Que de eso se lucran y de eso ganan pisto es otra cosa. Pero no tienen la potestad de decir quién es salvo y quién no. No, hermano, usted está en pecado, lo vamos a poner en disciplina. La iglesia no tiene esa potestad. Es que interesante, hermano. Es que interesante. Y eso que no hemos llegado a si la salvación se pierde o no, y usted ya prácticamente sabe que no va, pero ya vamos a llegar a ese punto. Donde con argumentos bíblicos vamos a ver por qué no. Avancemos, hermano. La salvación. La salvación es el regalo de Dios para la humanidad. Sacrificó a su único hijo por amor a nosotros. Bah, aquí vamos a destronar otra doctrina errónea. El calvinismo enseña la expiación limitada. Ellos dicen, Cristo murió por los elegidos. No, es que él solo vino a morir por unos cuantos. Porque no es del que corre ni del que quiere, sino que del que... No agarre esos versículos, por favor, hermano. No los agarre, por favor. Ahí está hablando de la elección de Israel, hermano. Mire, yo cuando oigo que hablan de eso, me dan ganas de rasgarme la vestidura, ganas de arrancarme el pelo. Yo no, me quedo callado. Cuando me salen diciendo, no, es que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Hermano, está hablando de la elección de Israel. Perdón, hermana. Pero mire, para eso estamos acá, para aprender. De ponerse silicio, cabrón, y de echarme ceniza en la cabeza. Ay, me querían sacar de protocolo por vestir pantalón y no vestido, sin saber que yo tengo una más que todo. Wow. A eso voy, mira. A eso voy. Ve el testimonio de la hermana Cari. Y agarrando de ejemplo lo de la hermana Cari. Fíjese que cuando a mí me pusieron a servir en una iglesia, en un cantón, allá en Las Higueras, cantón religioso, hermano. Religioso. Para que tenga una idea qué tan religioso era. ¿Saben que una gente se fue de la iglesia porque una vez llegaron a visitar al pastor y lo encontraron en camiseta y en short en la casa de él? Y le dijeron que un pastor no se vestía así y que por eso renunciaban a la iglesia. Se fueron, hermano. Para que vean qué religioso era ahí el nivel. Así como lo oye. Yo sé que parece risible, pero es cierto, hermano. Una familia entera se fue de la iglesia porque encontró al pastor en su casa en short y en camiseta y le dijeron que los siervos de Dios no se visten así, que aunque estén en la casa tienen que estar con manga larga. Pero bueno, mire, cuando me pusieron a mí ahí a predicar los miércoles, el culto lo comenzamos a las 6:30 de la tarde. Era a las 6, pero dimos hasta las 6:30 porque muchas hermanas que trabajaban en la maquila, en unas maquilas de aquí de Lourdes, no lograban llegar a tiempo a las 6 a Las Higueras. Llegaban tipo 6:30. Entonces cambiamos el horario. Y hubo una de estas hermanas que me dijo, llegaba ella y me dice, pastor, si yo voy a mi casa hasta cambiarme y regresar al culto, usted sabe, los que han trabajado en maquila saben cómo es el ambiente ahí, hermano.
en plancha, saben que ahí sudan y se mueven y ahí lo más cómodo es andar en jeans. Eso es lo más cómodo. Y en tenis. Si usted nunca ha trabajado en maquila, no sabe qué es ese rollo. Y me dice ella, pastor, me dice, hermano, me dice, yo, si me voy a cambiar a mi casa, pierdo casi media hora. Hermano, si ella vivía lejos de la iglesia, ¿me puedo quedar así a escuchar el culto? Claro que sí, hermana, le dije. Y oiga el pensamiento, lo que me dijo. Miren, me dijo, me voy a quedar en una sillita aquí a la par de la puerta, me dijo, para que nadie... ¿Y quién va a decir algo? Le dije. ¿Quién va a decir algo? No, es que mire, yo vengo... ¿Y qué tiene si usted viene de trabajar? No, no se va a quedar ahí. Hubiera visto la cara que me hicieron una vez, hermano, cuando empezamos el culto, hermano, vamos a orar, vamos a dar inicio, hermana fulana, pase adelante a orar. No, hombre, casi me linchan, hermano. Pero, ¿qué empezamos a trabajar? A explicar la salvación, que no es por la vestimenta. Y así la pasé a orar, hermano. Pero porque empezamos a enseñarle a la gente. La gente se educó. Y era un pantalón que yo ocupaba, hermana, un pantalón decoroso, no era ni apretado. Vea lo que dice la palabra. La salvación es el regalo de Dios para la humanidad. Sacrificó a su hijo único por amor a nosotros. Lo que le decía, le voy a estronar lo del calvinismo aquí. Ellos dicen que la salvación es expiación limitada, pero la Biblia nos enseña que murió por todos. Dice la hermanita Anita aquí. Yo trabajé en una empresa que usaba pantalones de uniforme y al salir de mi trabajo así llegaba a la iglesia y me regalaron, por eso ya no fui, me imagino, me regañaron. Imagínense. Ahora, imagínense fuera un inconverso, hermano. Gloria a Dios, la hermanita Anita que sigue buscando a Dios. Pero hubiera sido un inconverso y no vuelve a llegar. Y no se salva por culpa de esa gente. Si es que, mire, hermano, en el infierno hay mucha gente, más no por el diablo, sino por la misma iglesia, que le pone tanta trabas a la gente. Se vuelven los dueños de la salvación. Mire, vea lo que dice la palabra. Sacrificó a su hijo por amor a nosotros. Descargó en él, en Jesús, en el Mesías, su ira, su odio hacia el pecado. El castigo de nuestra rebelión fue hacia él. ¿Se acuerda que eso lo dice la palabra? Y por su llaga fuimos curados. Y por medio de su muerte, nosotros podemos tener vida eterna. Nosotros mismos somos piedra de tropiezo y eso sirven de... También sí, que nosotros somos tropezaderos, hermano. Nosotros le ponemos límites a la gente. Nosotros ponemos una barrera que tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que... Ay, lo que le contaba a esta hermana, que me decía, pastor, yo no tengo falda. Y no puedo andarla cargando en el bolsón. Y no, hermano, no se preocupen de aquí. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no dice el que hace esto, el que hace lo otro, no, el que en él cree, no se pierda, más que, más tenga vida eterna. Si usted me dice que alguien necesita hacer algo extra para ser salvo, entonces el sacrificio de Cristo no fue perfecto. Entonces el sacrificio de Cristo fue por gusto. Porque tiene que usar camino manga larga, porque tiene que usar esto, porque tiene que usar lo otro, porque si no me salvo. Entonces el sacrificio de Cristo no fue perfecto. Damos la amplitud de la salvación. ¿Qué es la amplitud de la salvación? ¿Qué tan amplia es la salvación? Número 1, nos liberta del pecado. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque, ¿qué dice? Porque él va a salvar a su pueblo de los pecados.
porque Él es el Salvador, porque somos salvos por gracia a Él, por gracia a su obra, a lo que Él hizo. Nosotros no podemos hacer nada, hermano. Y la palabra de Dios dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Dice por aquí, no hacemos ni dejamos hacer. Correcto, hermanita Anita, no dejamos ni dejamos hacer. Hermano Jerónimo dice, un pastor me dijo que no podía ser cristiano porque trabajaba en vigilancia. Y eso era del diablo. O lo que así le dijeran de apodo al dueño de la agencia, hermano, el diablo. Tremendo. Es que mire, que de verdad, como le digo a mí, hasta ganas de arrancarme el pelo me da. No vamos a pensar en esto. Le ponemos tanto tropezadero a la gente. Tanto. Y como mire, así como los fariseos, así como le dijo Jesús, le ponen cargas a la gente que ni ustedes quieren llevar, hombre. Apenas se convirtió el hermano en Cristo, el hermanito, y empiezan con la letanía de cosas. Va, hermano, ya se convirtió. Va. Tiene que botar los pantalones. Tiene que hacer esto. Tiene que leer la Biblia. Tiene que venir al ayuno. Tiene que venir a esto. Tiene que servir, hermano. Te voy a contar algo que pasó hace poco. Oiga bien lo que dijo este, entre comillas, pastor. Tenían culto de servidores. Y dio ley de Media y Persia. El que no venga al culto de servidores no va a servir nunca más. Creyó que se le iba a topar de servidores. Y hubo una hermana que tiene un corazón muy grande, muy dadivoso. Vea qué interesante esto. Tremendo, hermano. Tremendo. Veamos qué más dice la palabra. Primera de Juan 2:5. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿El qué? El amor. El amor de Dios. Dígame a cuánto Jesús rechazó en su ministerio, hermano. ¿A cuántos de los discípulos les dijo, no, usted no puede venir aquí por barbudo y por peludo? Y si usted estudia la vida de los dos, hermano, ni licuado sacamos uno bueno. Pedro, un bélico de primera. ¿Ni a Judas rechazó? No. Me llega, hermano, justo le cabal, ni a Judas rechazó. Mire, Pedro, un bélico, hermano, que cuando se encontraba en apuros le metió el corvo al pobre Malco. Que no crea que le atinó a la oreja y le quiso cortar solo. No, que él se apartó y por eso el filazo le voló solo la oreja. ¿Usted cree que le...? Sí, mire, ellos atinaban de un solo al cuello, hermano. Entre ellos estaba Simón el celote. Y usted ya estudiamos quiénes eran los celotes, hermano. Eran un grupo de guerrilla, para que más o menos tengan una idea. Que ellos, hermano, andaban armados siempre. Y lo primero que hacían eran volar cabezas. Y eso hacían los celotes. Investiguen. Y Simón era un celote. Y del otro lado tenían a Mateo, que era un recaudador de impuestos. ¿Y sabe usted que los celotes odiaban a los recaudadores de impuestos? ¿Cómo cree que se llevaba con Mateo? Cuando el Mesías no los veía. A un codazo se metían o se tiraban habladas, hermano. Tenían a Juan y a su hermano. ¿Cómo les habían apodado? Los hijos del trueno. Tenían a Tomás, hermano.
Que siempre que decía algo, no, no creo. Mira, el Mesías va a hacer un milagro, no, no creo. Incrédulo, hermano. Esos fueron los seguidores de Jesús. No seleccionó a la perfección. En ninguno hay perfección. Escogió gente apasionada por él. Gente dispuesta a pagar el precio. Gente dispuesta a ser moldeada. No perfectos, porque Dios sabe que somos carne, hermanos. Él nos diseñó. Y sabe que no hay perfecto ni aún solo uno. La misma Biblia lo dice. Entonces, ¿por qué las iglesias quieren buscar perfección en las personas? La iglesia es el hospital del alma. Es el taller de enderezado y pintura donde llegamos todos chocados, hermano. Porque venimos del mundo y ya nos aporraciaron todo. Y la iglesia debería ser ese lugar donde restauran, donde ponen nuevamente la lata del carro, la pintura como nueva y le vuelven a pintar y lo dejan brillante y le dicen ya estás listo para ir a brillar allá afuera. Eso debería ser la iglesia, hermano. No un conjunto de reglas y normas inventadas por el hombre y sangrando a las congregaciones exigiendo pisto. Eso no es lo que Dios ha dejado establecido. Dios dejó algo muy diferente. Jesús dijo en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados hermanos, vamos a quedar hasta acá en esta noche, en esta clase.